Bien, iniciando grabación de la última sesión de esta línea de capacitación del mes de marzo para nuestros docentes y nuestras docentes de carreras presenciales, hoy con el tema ajustes y configuración. Los temas que vamos a tratar hoy día tienen que ver principalmente con el reconocimiento de la herramienta Libro Calificaciones, que nos permiten claramente acceder a todas las evaluaciones para poder calificarlas y retroalimentarlas conforme a las instrucciones y las rúbricas que eventualmente hemos podido subir a estas evaluaciones. Del mismo modo, hoy día vamos a observar y ver de qué forma podemos cambiar y ajustar fechas en las evaluaciones y vamos a revisar el concepto de excepciones que tienen que ver principalmente con dar nuevas fechas, con asignar nuevas oportunidades y también con la asignación de grupos. Como saben, la primera parte de esta presentación tiene que ver con una PowerPoint, ¿cierto? Una presentación que muestra principalmente los espacios a los cuales tenemos que acceder. Cuando hablamos del libro de calificaciones, siempre lo vamos a encontrar en nuestra barra de navegación. El cuarto enlace nos lleva a este libro de calificaciones cuya interfaz, ¿no es cierto?, tiene dos opciones. O podemos pedir esta vista en vertical o una vista en cajitas o cards, que son en el fondo las columnas. De alguna otra manera se asemeja un poco más a lo que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a ver en la versión original. Dentro de la vista en vertical nos vamos a encontrar con la posibilidad de poder acceder a los elementos calificables que, en la medida que hayamos cargado algún tipo de evaluación, vamos a ver listadas, ¿no es cierto?, en forma vertical como un elemento calificable. Así también va a aparecer la fecha de vencimiento y el estado de cada una de estas evaluaciones en torno a si hay algo que calificar, si hay alguna entrega o si esto está efectivamente completado en cuanto a entregas y publicación de calificaciones. Un punto importante que trae nuestra actualización en Ultra es que las calificaciones, dependiendo de la configuración de la evaluación, requiere, ¿no es cierto?, que ustedes vayan y publiquen las calificaciones finales que tengan asociadas a su evaluación. Por otro lado, vamos a encontrarnos al costado derecho de cada calificación con estos 3 puntos que nos van a llevar a la opción de excepciones, que es otro de los temas que vamos a revisar hoy día. Excepciones como exclusiones o revisiones específicas y especiales para algunos estudiantes, grupos o algún alumno o estudiante en particular. Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, en la parte superior derecha, 4 iconos que nos van a permitir primero descargar o buscar el número de envío que algún estudiante pueda tener. Ustedes saben que cuando el estudiante envía una actividad, esta actividad le reporta un número de comprobante de recepción. Si eventualmente en una evaluación, ¿no es cierto?, un estudiante nos dice, no tengo la calificación o no me aparece, si tiene ese número de comprobante, podemos buscarlo desde este icono y acceder a esa evaluación. También podemos descargar el libro de calificaciones, tanto en PDF como en Excel, y desde esta tuerca de ajustes podemos acceder a la revisión de la escala nacional, así como también a la subida de nuestras rúbricas, como hemos visto en ajustes de evaluación también, ¿sí? Esta es la interfaz que nos permite revisar y observar nuestro libro de calificaciones. Por otro lado, tenemos las excepciones, donde en el espacio de cada vez que subimos algún documento, cada vez que subimos algún material o alguna evaluación, nos da la opción de dejarlo visible al estudiante o oculto. Y de esta manera nos va a permitir, ¿no es cierto?, que esta información quede siempre disponible para mí como docente, pero podría dejarlo oculto para el estudiante o establecer condiciones de publicación donde vamos a realizar excepciones. Estas condiciones de publicación tienen que ver principalmente con fecha, tienen que ver con rendimiento y también nos van a permitir establecer algunas excepciones de apertura para un estudiante en particular o para grupos en particular.
Del mismo modo, excepción propiamente tal la vamos a encontrar desde lo que ya estábamos viendo como libro de calificaciones, en el acceso ya no de elementos calificables, sino de estudiantes, que es otra de las opciones que nos entrega la vista vertical del libro. Y junto al nombre de nuestro estudiante, en los 3 puntos, nos permite establecer excepciones. Excepciones que van desde darle más tiempo en una evaluación a dicho estudiante o aumentar el plazo de entrega a ese estudiante. Entonces, con estos ajustes podemos claramente abrir opciones a nuestros estudiantes en las evaluaciones. Y finalmente, lo que nos convoca hoy también tiene que ver con cómo asignamos grupos a las evaluaciones, dado que la asignación de grupos también genera esta posibilidad de excepciones, ¿no? Primero que todo debemos considerar que la asignación de grupos lo podemos hacer desde el enlace grupos del curso en detalles y acciones que nos genera grupos al interior del aula completa. Sin embargo, también desde cualquiera de nuestras evaluaciones, ya sea un foro o una actividad, ¿no es cierto?, podemos generar debates grupales o actividades grupales colaborativas, siempre desde el espacio de ajustes de nuestra evaluación. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla. Quiero dar la bienvenida al maestro Juan Pablo para poder revisar, ¿no es cierto?, cada una de estas acciones que vamos a observar hoy día y que tienen que ver con cada uno de los temas asociados al ajuste y la configuración de nuestra aula. Maestro Juan Pablo, quiero también comentarle que queda abierto el micrófono por si tiene alguna consulta, alguna duda, ¿sí? Respecto de alguna de los elementos que vamos a estar observando. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. La verdad es que no había dicho nada para no interrumpir porque estaba interesante. Justo a la parte que me interesaba de la cual entré este estudio. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Así es que yo quedo atenta a que cualquier consulta que tenga pueda abrir su micrófono sin ningún problema y, y podamos resolverlo en línea. ¿Te parece? Perfecto. Si tengo alguna duda, te interrumpo. Si no, te voy a dejar seguir porque voy claro. Muchas gracias. Perfecto, maestro. Ok, voy a compartir mi pantalla para acceder a un curso en particular y poder revisar cada uno de los elementos que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, para poder revisar. Si existiese alguna consulta, insisto, puede hacerla absolutamente en línea sin ningún problema, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar primero que todo? Voy a aprovechar de duplicar mi pantalla para ir haciendo algunos ajustes, ¿no es cierto? Y porque además vamos a revisar en un curso real que nos va a permitir observar cómo se visualizan también el libro de calificaciones. Cabe considerar que nuestro libro de calificación, en tanto somos carreras presenciales, siempre va a aparecer vacío. Es decir, cuando yo hago clic en libro de calificaciones, ¿no es cierto?, este va a estar vacío, sin ningún elemento. Si yo creo alguna evaluación, estas se van a listar como aparecen acá en esta aula de práctica, que ya hay algunos elementos, por cierto, se van a listar ya sea en forma de columnas, ¿sí?, o en forma vertical. Cuando hablamos de la forma vertical, es que hablábamos de estos elementos calificables, todas las evaluaciones que vayamos creando, y también podemos visualizar a nuestros estudiantes para generar desde los 3 puntos las excepciones o enviarle un mensaje directamente al estudiante a propósito de su calificación o su avance en las evaluaciones. También lo podemos hacer desde la mensajería en la barra de navegación, pero esto nos permite en el fondo no movernos mucho desde el espacio en el cual estamos configurando. Entonces, nuestro libro de calificaciones tiene toda esta vista, ¿verdad? Donde acá, por ejemplo, nos está mostrando que hay una serie de actividades que ya están creadas. Algunas ya con fecha de vencimiento, ¿no es cierto? En realidad están todas vencidas, ¿cierto? Y al estar vencidas y al no haber una calificación,
por defecto se va a asignar el 1.0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre nos va a decir, faltan 2. Hay 1 de 3 enviados. Es decir, deberíamos haber recibido 3 evaluaciones y una sola fue enviada. Cuando quiero revisar una evaluación, simplemente vengo al libro de calificaciones y ya sea vista vertical o en cajitas, voy a ir, ¿no es cierto?, al espacio donde está la calificación. Si ustedes ven una letra acá es porque en esta aula en particular tengo un conflicto con mi escala chilena, ¿ya? Pero en sus aulas no debería aparecer así. Pero lo que no dificulta la demostración que vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos una actividad, yo hago clic en la actividad propiamente tal y en forma automática van a aparecer las entregas que yo tengo, ¿no es cierto?, respecto de la actividad propiamente tal. Esta era una actividad grupal, ¿sí?, donde el grupo 3, su actividad, el grupo 2 no envió nada. ¿Me escucha, maestro, si me da reporte? Porque me acabo de escuchar con Sí, eco. tuvo un corte, Perfecto, pero obvio, está todo bien. perfecto. Muchas gracias. Cualquier cosa me avisa. Y el grupo 1 claramente también no ha enviado nada y se le asignó el 0 automático. ¿Por qué? Porque tiene un integrante en el grupo. En cambio, el grupo 2, que no tiene integrantes, no le asignó el 1 automático. Es como si no existiera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Esta es una actividad, una tarea. Los estudiantes tenían que subir una información a la plataforma. En el caso del grupo 1 no envió nada, por lo tanto el puntaje es 0 y asigna un 1.0. En el fondo lo que va a aparecer para el estudiante va a ser el 1.0. Insisto, como mi escala en este caso está errónea, me aparece la letra, ¿no? Pero le debería aparecer el 1.0, ¿sí? Y en el caso del grupo 3, además, dice que fue enviado, como ya la calificamos, ¿no? Pero vamos a volver a calificarla. También asignamos Safe Assign y el informe de originalidad nos muestra el nivel de coincidencia que el documento del grupo tiene con algún documento en internet o algún otro documento que se haya subido a plataforma. Por eso dice riesgo alto, ¿ya? Toda vez que yo evalúo a un estudiante, voy a tener que luego publicar esta evaluación para que podamos, ¿no es cierto?, dejar visible esta calificación al estudiante. Puedo ir publicando uno por uno o cuando haya calificado todo, publicar todas las calificaciones. ¿Cómo ingreso a ver la actividad de un grupo? Hago clic en el nombre del grupo y se va a abrir la actividad que tiene nuestro envío. Entonces, acá aparece el contenido de la entrega, en el fondo lo que los estudiantes o el grupo escribió, ¿sí? Esta es una evaluación que ya fue enviada el día 23 del 3. Aparece la vista previa del documento. Este es un documento que ya habíamos subido en plataforma, por lo tanto podríamos pensar que haya un nivel de coincidencia mayor, ¿cierto? Entonces, para calificar y retroalimentar es importante considerar, ¿no es cierto?, que yo tengo y cuento en la barra superior con una información. Yo puedo verlo en miniaturas y también puedo tener acceso a la cantidad de hojas que tiene un documento en específico. También cuento con una barra de edición o de anotaciones donde al hacer clic, ¿no es cierto?, puedo señalar este pincel o el dibujo, más bien, usemos el dibujo a ver si nos toma. No nos tomó, ahí sí. Y decir, por ejemplo, señalo, agrego la T de texto y supongamos que este texto falta bibliografía. Entonces, ¿qué voy a decir? En este texto falta bibliografía. Va a quedar el texto escrito así, como comentario. Es como si hiciéramos comentarios al documento. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo otro que podemos utilizar? Volvemos a usar y podemos hacer un marcaje en algún espacio, ¿no es cierto?, del documento, usando también algún tipo de elemento en particular y haciendo comentarios a esta parte del documento que nos está llamando la atención para retroalimentar al grupo en su trabajo.
Esto tiene que ver con la revisión propia del docente cuando va mostrando, avanzando con el estudiante en torno a su aprendizaje. Sin embargo, para calificar, si nuestra actividad ha tenido o tiene una rúbrica asociada, puedo desde el costado derecho de la pantalla hacer clic, ¿no es cierto?, y abrir esta rúbrica con la que voy a evaluar a mi estudiante. Entonces, si bien en este caso la rúbrica está evaluada, yo puedo hacer cambios en este caso. Por ejemplo, yo puedo decir, identifica distintos formatos como criterio, ¿cierto? En las preguntas. La verdad es que es satisfactorio. No logra identificar todos, solo algunos. Y en el comentario al criterio, ¿sí? Yo puedo comentar respecto a las razones por las cuales, ¿no es cierto? Siempre en minúscula, resulta satisfactorio y no excelente. Por ejemplo, ¿qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué es lo que necesitamos que ellos visualicen respecto de la posibilidad de tener una evaluación en excelencia? Lo mismo comento el criterio acá, ¿no es cierto? Y estos comentarios van todos al grupo completo. Puedo venir también, ¿no es cierto?, al criterio siguiente y le vamos a decir, no, sabes que es satisfactorio, vuelvo a comentar acá el criterio, siempre manteniendo este resguardo y esta importante labor del docente de hacer un seguimiento cognitivo, ¿no es cierto?, a todo lo que es el avance del estudiante. Entonces, aquí he comentado todos los criterios de la rúbrica y me da un puntaje final de 90 de 100 puntos. Automáticamente esto debería transformarlo en calificación a escala chilena. Aquí aparece, insisto, un A menos, pero porque mi escala está mi escala en esta aula, con un conflicto, pero a ustedes debería aparecerles una nota en escala chilena de 1 a 7. Y ya les voy a mostrar por qué está este conflicto, ¿ya? Entonces, la rúbrica ya nos da una evaluación. Del mismo modo, podemos observar que desde esta evaluación yo puedo hacer comentarios generales al grupo, comentarios generales al grupo en este espacio, o hacer algunos comentarios, claro, si paso al siguiente me va a decir, ¿quieres guardar? Sí, hacer algunos comentarios a los integrantes del grupo en forma individual. Entonces, aquí le puedo decir estudiante Marcela, usted, etcétera. Si hay más integrantes, voy a ir avanzando con esta flecha, ¿no es cierto?, a los siguientes integrantes del grupo. Y siempre me va a pedir que guarde mis comentarios, ¿ya? El informe de originalidad que está asociado a la herramienta SafeAssign me va a permitir observar a qué se refiere este concepto del riesgo alto. Dice en el fondo que hay una coincidencia casi del 100% con algún dato que ya Blackboard tiene en su servidor. Entonces, respecto del contenido, vamos a hacer clic donde está este porcentaje y donde está el círculo en rojo, y se va a abrir una nueva ventana que nos genera el reporte de originalidad. Este reporte de originalidad nos entrega dos reportes. Uno, si los estudiantes han escrito algo para nosotros, estimado profesor, enviamos el documento y claramente en este caso aparece, ¿no es cierto?, al 0%. Pero también, al mover esa flecha, nos muestra el contenido adicional, que es el documento que ellos envían. ¡Oh cielos! Está todo pintado, ¿cierto? Y pintado significa que son esos textos los que ha encontrado coincidencia con otro documento. ¿Cómo vamos a saber? La mayoría de las veces los párrafos están pintados de distintos colores, porque cada color representa una fuente, ¿ya? En este caso, que es un poco fome, ¿no?, dice que el documento está copiado al 100% de otro documento institucional, es decir, otro documento que el mismo estudiante pudo haber enviado a otro curso. Por ejemplo, en este caso dice que fue enviada la actividad 1, unidad 1 grupal, el jueves 23 de marzo. Si yo voy aquí a ver la fuente de coincidencia, se abre, ¿no es cierto?, el siguiente informe de originalidad y dice que efectivamente el estudiante lo subió como teaser en la evaluación sumativa de la unidad 1 en ingeniería logística continuidad online. ¿Se fijan? Y este es el informe original, este fue el primero enviado. Y por lo tanto, cuando lo envío de nuevo,
me agrega este 100% de coincidencia. Del mismo modo, porque aquí nos está mostrando documentos del estudiante, podrían haber otras fuentes principales como Internet, donde nos va a arrojar otros números. Aquí solo nos muestra que es uno. Aquí la originalidad está dada porque es el mismo documento, ¿no es cierto?, en otra aula que se realizó o que se subió. Podrían haber elementos de Internet que se van a listar en las fuentes principales, desde donde vamos a poder también hacer este match. Y del mismo modo, nosotros podríamos entrar a los párrafos haciendo clic, se abre una ventana que muestra lo que se entregó en el documento original, o sea, el de mi asignatura, y lo que está en la fuente original, desde donde está encontrando este match o esta copia. Claramente está exactamente igual, tan igual que efectivamente hasta ese problema de redacción está igual, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, no, sí, esto es plagio. Pero atención, si yo eventualmente dijera, pero mira, aquí está referenciado, podría yo descartar la coincidencia. Y si yo descarto esta coincidencia, no la descarto solo para ese párrafo, ¿ya? Voy a descartarla para todos los párrafos que tengan el número 1. O sea, si yo tomo este párrafo y digo, no, la voy a descartar, fíjense que finalmente el contenido adicional queda en 0%, porque básicamente, ¿no es cierto?, nos había mostrado que era de un solo documento y prácticamente todo el texto. Si yo quiero incluir la coincidencia y volver al estado original, simplemente doy clic en esa flecha que vuelve hacia atrás. No sé si ha quedado clara la revisión. Siempre es útil, maestros, que puedan revisar el informe originalidad, que no se dejen llevar 100% del porcentaje que nos arroja el Safe Assign, porque requiere de una revisión por parte del docente. No sé si queda más o menos claro la importancia de la revisión del informe de originalidad. Queda súper claro, muchas gracias. Gracias a usted, maestro Juan Pablo. Muy bien, y entonces, ya hemos calificado, ya hemos usado nuestra rúbrica, dimos o revisamos nuestro informe de originalidad y hemos comentado, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes en torno a su calificación, que es de vital importancia cuando, ¿no es cierto?, queremos que ellos reciban esa calificación. Toda vez que mi configuración de evaluación no dice publicación automática, va a aparecerme este espacio o este botón que dice publicar. Si yo publico, me va a decir, ¿está seguro? Lo puedo hacer uno por uno con los grupos o publicar a todos en este espacio. Si publico a todos, los grupos completos, los 3 que tengo acá, van a quedar, ¿no es cierto?, salvo el grupo 1 que no tiene integrantes, van a quedar con sus calificaciones publicadas y por lo tanto visibles para su libro de calificaciones. Otro punto importante tiene mucho que ver cuando hacemos test, cuando hacemos quiz, ¿ya? En relación a los quiz, los exámenes que son automatizados, muchas veces nosotros agregamos, ¿no es cierto? Quiero ver si este puede ser un test con alternativas. Agregamos comentarios automatizados a las preguntas, ¿ya? Si hemos agregado comentarios automatizados, claro, a mí como docente me va a mostrar cuál es la respuesta correcta. Y al estudiante, en la parte inferior, debiese desplegarse con una flechita el comentario automatizado. Es decir, automatizado cuando estoy gestionando mi prueba, cuando la estoy programando. Yo genero que ante la respuesta correcta le digo, muy bien, sigue adelante, o exactamente, la bandera chilena es blanca, azul, no sé si esta fuera verdadera, es blanca, azul y roja, ¿verdad? O falso. Revisa bien los colores de la bandera, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, bueno, aquí tenemos una evaluación que aparece automatizada respecto de las preguntas que son de alternativas, ¿se fijan? Aquellas que dicen respuesta correcta, etcétera. Pero esta evaluación además tenía una pregunta de desarrollo que tiene que ver, ¿no es cierto?, acá con esta pregunta de desarrollo. Fue calificada, por cierto. Entonces, voy a ver la respuesta de mi estudiante y desde este espacio, la pregunta que tiene 15 puntos, ¿no es cierto?,
me va a aparecer de esta forma. Entonces, al aparecerme sin puntaje, porque es de desarrollo y la tengo que corregir yo, simplemente me posiciono y digo, ok, esta pregunta, según el criterio de revisión, tiene 12 puntos. Y esos 12 puntos se van a sumar a todas las otras que tiene, ¿no es cierto?, mi evaluación. También puedo hacer los comentarios al estudiante, tal como lo habíamos revisado, y puedo también, ¿no es cierto?, revisar la evaluación que tiene mi estudiante en dicha calificación. Y esta va a ir quedando pública conforme a la gestión que tiene, ¿no es cierto?, nuestra evaluación. De esa manera podemos usar nuestro libro de calificaciones. A propósito, aquí vimos la entrada como elementos calificables. Si nosotros fuéramos a la vista en columnas, también puedo ingresar a cada una de estas actividades haciendo clic y me da la opción de ver, ¿ya? En esa opción de ver voy a acceder al intento del estudiante y me va a permitir también calificar esa evaluación conforme, ¿no es cierto?, a lo que nos ha permitido. En este caso no me dejó porque ya estaba publicado, pero en este caso se abre, ¿no es cierto?, la evaluación y puedo entonces usar la rúbrica y evaluar conforme a los criterios de evaluación. Si eventualmente yo necesito poner una nota, ¿no es cierto?, que sea formal o manual, ¿cierto? Yo podría decir, ok, en este caso vas a tener 99 puntos. Y con 99 puntos se va a transformar a escala chilena siempre y cuando yo lo haya así estipulado. Hace un momento yo les decía, tengo un conflicto en esta aula en particular, no en la de ustedes, donde dentro del libro de calificaciones existe una tuerca. Esta tuerca me permite observar el esquema de calificación actual. Y el esquema de calificación actual está asociado a escala chilena. Y aquí es donde yo les digo, a ustedes no debería aparecerles. ¿Se fijan? O sea, si les aparece ese A más, aun cuando aparece la posibilidad de eliminarlo, no nos deja, no se activa. ¿Ya? Es porque hubo un error en la transformación o alguien metió mano, uno de nosotros, al libro de calificaciones que viene por defecto en la plantilla y vamos a tener que, ¿no es cierto?, revisar qué es lo que ocurre o informar que estamos con esta información, con este conflicto. Entonces, por ejemplo, si yo a mi estudiante le diera 99,1%, o sea, 99,1 puntos, es probable que sí le aparezca, por ejemplo, aquí, 1, ¿no es cierto?, que sí le aparezca en la nota, siempre y cuando en mi evaluación, que puedo hacerlo desde la misma columna, esta calificación no esté en puntos, sino en escala chilena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Transfórmalo a escala chilena y guárdalo. De esa forma, con mis 99,1 puntos, ¿se fija? Aparece el 7, ¿sí? Si yo le doy un puntaje, según esta escala que está errónea, ¿cierto?, que va de 97 a 100, claramente me va a aparecer una más. Pero de 98,1 a 99,1 podría ser, ¿no es cierto?, que yo tengo una nota 6,9, 6,8, etc. Que es la escala que nos va a habilitar la transformación a escala chilena con el 60% de exigencia para el 4. También yo les comentaba que en la parte superior derecha tienen la opción de poder buscar una evaluación con el número de comprobante de entrega que reciben los estudiantes cuando envían su tarea. Eso en caso de que sea necesario. Y también puedo descargar todo el libro de calificaciones tanto en archivos PDF como en archivos CSV, ¿no es cierto?, que son los archivos en Excel. Puedo descargar el libro de calificaciones completo o el historial de calificación con los cambios de las calificaciones. Puedo seleccionar que mi libro aparezca con todas las columnas o solo una, ¿no es cierto? Y ya sea que lo descargo en PDF o en SSV o en Excel, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar el libro de calificaciones, perdón, calificar a los estudiantes y retroalimentarlos. Pero, ¿qué ocurre
cuando yo necesito, por ejemplo, que es parte de los ajustes de la configuración, cambiar y ajustar fechas. Acá veíamos que tengo una serie de evaluaciones. Las evaluaciones en general las vamos a subir desde este módulo que se llama y se denomina evaluaciones. Supongamos, ¿no es cierto?, que tengo acá un examen con preguntas del banco de preguntas. Este examen no lo han visto los estudiantes. Por lo tanto, yo necesito cambiar la fecha de entrega. Para eso tengo los tres puntitos, voy a editar, es bien simple, y edito con esos tres puntos y en la fecha de entrega aparece mi examen con todas las preguntas, esta escala chilena, 100 puntuaciones, un cuestionario, tiene un intento, el informe de Safe Assign está deshabilitado porque no tengo ninguna pregunta de desarrollo, por ejemplo, podría habilitarlo eventualmente y permitir que los estudiantes lo vean, pero si no lo necesito, no tengo que habilitarlo. Y respecto a la fecha de entrega, doy clic en la fecha, se abre el ajuste, ¿verdad? Y voy a decir, ok, necesito que mi evaluación venza el 3 de abril y aquí yo les sugiero siempre que cambien a 23:59. Por defecto aparece la 0 hora. ¿Y por qué las 23:59? Porque 23:59 significa en el fondo que es el lunes en la noche. Si yo le pongo el 3 del 4 a las 0, se va a cerrar en el fondo como el domingo en la noche, pasando para el lunes. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces siempre usemos el cierre con los 23:59 para entender que es ese día en la noche. Otro punto importante es que nosotros, si vamos a trabajar, en este caso es un quiz, es un cuestionario, por lo tanto no se estila trabajo grupal. Si nosotros vamos a trabajar en grupo y hacemos clic en no permitir entregas atrasadas, al ir hacia abajo, el espacio de grupos se deshabilita, ¿ya? No podemos hacer ningún tipo de cambio en ese sentido. En cambio, si lo desactivamos, ¿no es cierto? Aquí, bueno, en este caso tampoco nos dejó porque ya publicamos algunas calificaciones. Esto tiene que ver principalmente con que es una evaluación que ya estaba creada. Pero al no haber publicado nada, me abriría la posibilidad de crear grupos, ¿ya? Sí puedo no permitir intentos luego de la fecha de entrega, por ejemplo, ¿cierto? Y si estoy haciendo evaluaciones grupales, siempre dar clic a permitir conversaciones de la clase. De esa manera, solo de esa manera, voy a poder darles a los estudiantes un espacio para que intercambien archivos o para que tengan una sala de sesión especial para ellos. Si es un examen, voy a mostrar una a la vez, aleatorizar preguntas, ¿verdad? Y desde aquí mismo yo puedo darle clic a que se publiquen las calificaciones en forma automática. Si yo no lo cliqueo, voy a tener ese botón de publicar para que yo lo haga en forma manual cuando haya evaluado todas mis actividades o a cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, cambiamos ya la fecha de vencimiento, si queremos que se cambie, ¿verdad? Y nuestro examen quedó habilitado con una nueva fecha, pero sigue estando oculto para los estudiantes, porque en forma manual no lo he cambiado, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos otro test, tenemos otra vista. Esta actividad grupal que ya fue entregada, yo podría cambiarle la fecha si están todos publicados, que fue lo que hicimos hace un rato. Es importante considerar y recordar, ¿verdad?, que yo puedo venir acá y darle una nueva fecha de acceso hasta el primero. ¿Se dieron cuenta? Cuando yo ya tengo todo publicado, ¿ves? Las fechas ya no se pueden modificar. La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha mostrada y anterior a la fecha oculta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá una excepción en esta actividad en particular. ¿Hay alguna consulta? Sí, efectivamente con respecto a las excepciones. Y esto se Ya. va a lo ajuste al cliente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un alumno que por a veces motivo no pudo dar la evaluación en el momento en que se debía, se le acaba el plazo, y claro, yo ya tengo, no están las notas publicadas ya, pero sí están todos los trabajos entregados. ¿Cómo hago Es, la excepción para que ese alumno pueda rendir la prueba nuevamente? O extender ya. el plazo, por decirlo así.
Ok. Para poder responderle también, yo quiero mostrar, porque podría haber cambiado la fecha, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si estoy en este test sumativo y voy a sacar esta excepción de condición de publicación, ¿ya? La voy a eliminar. Supongamos que no hay ninguna fecha de disponibilidad, no tengo ningún tema guardado con fechas y horas. Simplemente se cerró la evaluación por tiempo, ¿ya? En el caso del test sumativo. Vamos a dejar visible para el estudiante, pero está cerrado. Acá simplemente voy a los 3 puntos, edito y ajusto la fecha. Puedo cambiar la fecha. Ahora, cambiando la fecha, simplemente acá, al 1 de abril, va a cambiar la fecha para todos los estudiantes y se van a borrar todas las calificaciones que tienen 0 existentes en los trabajos vencidos, porque en el fondo ya le estamos dando una nueva oportunidad a todos los que no entregaron. Esa es una opción. No me gusta, Marcela. Ok, podemos hacerlo así, o lo otro que podemos hacer, ¿no es cierto?, es que en el fondo nosotros vayamos al estudiante, maestro, supongamos en este test sumativo de la unidad 1. Ahí, se abrió. Voy al libro de calificaciones, busco a este estudiante que no entregó, por ejemplo, este estudiante no entregó, entonces le puso un 0 automático. ¿Se fijan? Entonces, busco al estudiante Luis, que no entregó el test sumativo, le doy acá los 3 puntitos y le doy una excepción. Entonces, le doy una excepción sobre la fecha de entrega. Ahora, esta excepción que yo le dé a Luis va a caer sobre todas las evaluaciones que tenga en mi asignatura. O sea, cada vez que le entregue una evaluación va a tener un poco más de tiempo, de espacio en fecha de entrega. O podría también darle más tiempo, ¿no es cierto?, un 10% más de tiempo en las evaluaciones cronometradas. O no, ¿ya? Puedo generar la excepción para que conteste, y este estudiante va a tener ese banderín que significa excepción, para que entregue su evaluación, para que pueda entregar su actividad. Vamos a hacer una prueba. Entiendo No que sé. cuando yo le hago la excepción al alumno, la excepción va Uh-huh. a quedar para todas las evaluaciones de ese alumno durante todo el curso, o solamente para... Durante, sí, durante todo el curso. Pero puedo dejar, o sea, eso es así, funciona para todo el curso. Por eso es que es importante que cuando el estudiante ya haya entregado su evaluación atrasada, yo pueda venir aquí a la excepción y simplemente después se la quito. Perfecto, ya, ahora está. Eso, ¿ya? Ahora, Entonces, cuando dígame. le quito la excepción, ¿no va a quedar marcado como atrasado el otro trabajo? ¿El trabajo que ya entregó? En ese caso no le va a quedar marcado, o sea, sí, no le queda marcado como atrasado, en ningún caso, porque yo estoy haciendo una excepción, le estoy dando más plazo a ese estudiante, entonces no marca como atrasado. Perfecto, súper bien, muchas gracias. A usted, maestro, por la pregunta. Sí quiero mostrarles además que yo acabo de borrar todos los envíos que este estudiante ha hecho a todas las evaluaciones y le vamos a dar excepciones de todo tipo, porque están todas las evaluaciones, ¿no es cierto?, acabadas con los plazos. Entonces le vamos a dar muchas excepciones a este estudiante. Otra de las opciones que yo tengo, además de darle una excepción a mi estudiante, donde si yo entro a mi vista previa, fíjense que entro a mi vista previa de estudiante y voy a poder responder todas las evaluaciones que están ahí, aun cuando estén fuera de plazo. O sea, yo vengo acá a evaluaciones y veo que está la fecha de entrega el 29 del 3, o el test sumativo el 24 del 3, o la actividad 1. Pero acá, en esta actividad ya está cerrada y no se inscribió en ningún grupo. Por lo tanto, voy a tener que revisar esta actividad grupal o abrir la inscripción para que este estudiante pueda ingresar. Ahora,
Si está fuera de plazo, ¿no es cierto? Es bien raro que se pueda unir a un grupo en particular. Ahora, si estoy dentro del plazo, mi propia excepción como estudiante es para mí y para todo mi grupo. Todo mi grupo tiene más tiempo para entregar esa evaluación. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Yo voy a ir al test sumativo de la unidad 1 con fecha de entrega el 24 del 3. Entonces se abre, fecha de entrega el 24 del 3. Voy a iniciar el intento. O sea, yo estoy absolutamente fuera de tiempo. Entonces, yo voy a marcar, aquí escribo mi pregunta, ¿no es cierto? Mi respuesta, perdón. Esta es una pregunta que ya está, un test que está cargado. Mi respuesta a la pregunta, ¿cierto? Puedo enviar un archivo, etcétera. Acá voy a marcar una alternativa. Ya vamos a hacer a la chunta. Aquí es donde me saco puras Fs, como según mi libro. Yo puedo, ni siquiera voy guardando. Se fija, el estudiante va marcando. Ya esa la voy a pasar. Y listo, voy a enviar. Antes de enviar me va a decir, ¿lo vas a enviar? Porque hay dos preguntas sin responder. Sí, envíalo, ¿cierto? Me avisa. No, es que el Blackboard me borró las respuestas. Le pregunta. Si el estudiante tiene el envío y este número de confirmación, va a aparecer que no contestó esas preguntas. ¿Ya? Entonces acá aparece una evaluación sin nota, ¿no es cierto? Porque el profesor tiene que evaluarme la pregunta de desarrollo. Puedo ver mi entrega y mi entrega, según la configuración que el profesor hizo, me va a mostrar cuáles son mis respuestas, pero no todavía si están buenas o malas. ¿Ya? Voy a salir de esta vista guardando a mi estudiante y desde el libro de calificaciones yo puedo venir, ¿no es cierto?, al test sumativo, me va a indicar que hay 1 para calificar, de 2 enviados, y al ingresar me muestra el test de la estudiante que tiene una excepción, no aparece como atrasado, ¿se fija? Porque tengo una excepción. Y entonces, después de esto, yo voy y las preguntas están bastante mal contestadas. Busco aquella en que tengo que resolver o ponerle el puntaje a la pregunta de desarrollo, que creo que estaba un poco más arriba, aquí. Entonces, de 15 puntos le vamos a poner, ya, pongámosle los 15 puntos. Y ahí recién aparece la nota. Con 25 puntos, la verdad es que la calificación es bastante baja. Yo podría poner, ya vamos a poner 25,1, a ver qué nos pasa. Cuando aparece un 25,1, si lo sigue manteniendo en la F, claro, lo sigue manteniendo la letra. Entonces, de esa forma, yo puedo, ok, le di el espacio y puedo venir acá y decir, agrega o edita excepciones y le quito a mi estudiante, ¿no es cierto?, la excepción, perdón, tengo que entrar desde el estudiante en el libro de calificaciones y le quito la excepción de envío. Entonces, desde la vista vertical el libro de calificaciones, con mi estudiante en las excepciones, le quito la excepción. Lo que no quiere decir que mi estudiante pierda, ¿no es cierto?, la nota que se sacó entregando tarde su evaluación. ¿Sí me explico? Súper bien. Y ahí nos dice, intento el 30 del 3 con retraso, si yo le saco la excepción. ¿Se entendió? Si le saco la excepción dice que es con retraso. Si no se la saco, dice que está dentro del plazo. Sí, sí, se entiende. Ya, súper. Gracias, maestro Juan Pablo. Bien, entonces, cambio y ajusto fechas. Bien. Ahora, dentro de lo mismo, nosotros podemos tener una actividad que está dentro de la fecha, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, teníamos una aquí creada que dice examen con preguntas de banco de preguntas. La fecha de entrega es el 3 del 4. En este minuto está oculto para los estudiantes. Puedo ir a las condiciones de publicación y en estas condiciones de publicación, en el fondo, puedo también decirle a que
todos los estudiantes van a poder ver el acceso a esta prueba desde el día, como la fecha de entrega es el 3 del 4, desde hoy a las 15:54, ¿no es cierto? Y ocultar un minuto después. No necesita ser un día después. Puede ser el 4 del 4 a las 00. O sea, perdón, a las 00. ¿Qué significa eso? Que un minuto después de las 23:59, este examen va a desaparecer. Ya no va a haber un link. No sé si me explico. Ahí yo tengo una pregunta porque si al ser 00, ¿no sería a la primera hora del día, es decir, retrocedería 24 horas y no a la 00 del siguiente? Por eso queda la 00 del siguiente. Ya, ¿Qué es lo perfecto. que es? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, más que nada para Porque hacer la diferencia cuál es el 00, si es la primera hora o si es la última, que es el 23:50. 00 es la primera hora. Es como cuando estamos en Año Nuevo. Ya, perfecto. Cuando es la 00 es como pasamos al 1 de enero. No es que estemos celebrando el año nuevo, pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero. O sea, es un minuto después. Por eso yo les decía que cuando demos la fecha de entrega siempre pongamos las 23:59 porque es ese día en la noche. ¿Sí? Súper Si bien. yo hubiese puesto, por ejemplo, el 3 del 4 a las 00, en el fondo va a ser el día antes de la noche. No sé si me explico. Como una cosa como de minuto nada más. No sé si se entiende. Sí, sí, no, Súper. se entiende. Entonces, con eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya, ok, guarda, ¿no es cierto? Le dimos condiciones de publicación. ¿Esto qué significa? Que los estudiantes van a poder ver, ¿no es cierto?, la evaluación en esa fecha. Ahora, yo podría eventualmente, ¿no es cierto?, dejar la evaluación en mostrar a todo el curso o mostrar a algunos estudiantes en específico. Por ejemplo, quiero que le muestre solo a Marcela o algún grupo en particular si tengo grupos creados, ¿no es cierto? Esta evaluación desde el 30 del 3 o no desde hoy día, desde mañana. Entonces, mi evaluación o esta evaluación en particular no se va a ver para mí dado que a mí se me está cortando la posibilidad de verlo en este minuto, sino hasta mañana, por ejemplo. ¿Sí? Que es otra opción, aparte de las excepciones, que yo podría utilizar en las condiciones de publicación. Yo puedo dejarlo visible para los estudiantes, para todos, ¿cierto? Y en este debate juego-roles que terminó el 29 del 3, puedo decir, condición de publicación. A ver, vamos a decirle que en este caso, Marcela puede ver esta evaluación, ¿no es cierto? Dice, la fecha opción mostrar el que sea anterior a la fecha de entrega. Puede verlo desde el 28, porque dice que la entrega es del 29. Y ocultar, le voy a dar hasta el domingo para que haga su evaluación. Y le damos clic a guardar. Vamos a ver, porque esto está vencido, ¿se fija? Si yo entro a la vista previa del estudiante e inicio la vista previa, como estudiante que está indicado en ese espacio en particular, o este estudiante dejó abierta su evaluación anterior, entro a las evaluaciones y puedo ver el debate de juego de roles, que se debió haber entregado ayer a las 4:04. Si yo accedo, porque soy yo y me dieron una excepción, ¿se fija? Yo puedo verlo, puedo ver el debate, pero ya está cerrado. No puedo entrar, ¿no es cierto?, a debatir o a entregar mis respuestas, a menos que mi profesor me dé una excepción para que yo pueda, en el fondo, participar. No sé si me explico con esa idea.
sí, estamos bien, estamos bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tengo todas esas posibilidades de hacer excepciones, de cambiar y ajustar fechas. Lo mismo que puedo hacerlo, porque si se fija, las excepciones no son solo para los exámenes o las evaluaciones. Las excepciones también pueden correr para las carpetas o incluso algunos materiales. ¿Se fija? O sea, yo podría decir eventualmente que quienes puedan ver la carpeta unidad 1 en una condición de publicación son, queda visible para todos los miembros que hayan calificado, ¿no es cierto?, en la actividad de la unidad 1 al menos un 4.0. Aquí, de un 58 a un 60% en la actividad de la unidad 1. Si el estudiante no tiene una calificación 4.0 en la unidad 1, entonces no va a poder ver la unidad 2, por ejemplo. Es solo para que usted sepa que las condiciones de publicación no solo están dadas, ¿no es cierto?, desde la fecha, que es como en el fondo la disponibilidad, sino también desde el rendimiento. Que las condiciones de publicación no van solo al curso completo, sino que puedo hacerlo por estudiante o por grupos en caso de que yo los haya creado, ¿no es cierto?, al interior de mi aula. Hola, maestro, ¿me escucha? Sí, escucho, todavía no se presenta nada en la pantalla. Ay, es que, ¿sabe qué? Se ha cortado la luz en este lugar a ratos. Se corta la luz, se corta internet, no sé qué ocurre. Sí, Entonces yo estaba rezando, menos mal que estamos por terminar. de hecho, yo justo ahora estaba esperando que se conectara para avisarle. Yo lamentablemente tengo otra actividad que hacer urgente ahora, pero por lo menos todas las dudas que tenía yo con respecto al tema están claras. Ah, perfecto, maravilloso. Porque en el fondo esto era lo que teníamos para poder mostrar hoy día y que tenía que ver, insisto nuevamente, con ajuste y configuración desde el libro de calificaciones para calificar y retroalimentar, ajuste de fechas y horas y excepciones y la asignación de grupos a una evaluación. Solamente si usted tiene que retirarse, no se preocupe, yo termino de grabar la última parte que tiene que ver con la asignación de grupos. Supongamos, por ejemplo, cuando tengo una actividad grupal, en este caso. Entonces, si yo le agradezco la participación y yo puedo terminar y le enviamos la grabación para esta última parte. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que las dudas que tenía con respecto a la evaluación quedaron súper bien, no tengo ninguna duda ahora. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias a usted, maestro, que esté muy bien, cuídese. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bien, entonces para terminar esta presentación, vamos a revisar que cuando nosotros vamos a asignar grupos, debemos saber que podemos tener grupos creados con anterioridad, ¿no es cierto? Como grupos de trabajo semestral que sean visibles a los estudiantes, ¿verdad? Tengo aquí dentro del grupo de trabajo semestral dos grupos, en este otro no hay ningún grupo asignado, y en estos dos grupos, al hacer clic en la línea hacia abajo, me muestra el grupo 1 y el grupo 2. En este caso, el grupo 2 tiene un integrante, ¿no es cierto?, que sea, uy, algo se rompió porque se me cayó un poco la,
la conexión con el corte de luz. Así que pido las disculpas y vamos a actualizar página. Entonces, cuando nosotros, vuelvo a insistir, queremos crear, ¿no es cierto?, un grupo, lo podemos hacer desde la lista de detalles y acciones. Pero, si yo voy a crear una evaluación, ¿cierto? Aquí, al hacer clic, cuando esto termine de dar vueltas, voy a hacer clic en mis evaluaciones y voy a crear una evaluación nueva grupal. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Un clic en el más, ¿verdad? Más, voy a crear una evaluación grupal. Entonces, voy a crear una actividad. En general, los exámenes no son grupales. Esta actividad, ¿no es cierto?, se va a llamar actividad grupal abril, por ejemplo, donde en este signo más solo estamos haciendo un recordatorio de cómo crear una actividad. Aquí pongo las instrucciones de la actividad, ¿verdad? Pongo la fecha de entrega, que esta fecha va a ser, siempre me va a decir que guarde, ¿no es cierto? La fecha de entrega de esta actividad va a estar disponible hasta el 7 a las 23:59, como ya habíamos visto, ¿cierto? Para no, no le vamos a dejar no permitir entregas, porque si no, fíjense, esto es lo que yo les decía, cuando hago eso, se desactiva el grupo asignado. Pero si yo lo desactivo en la parte superior, me deja la opción de crear grupos en la parte inferior. ¿Se fijan? Entonces, no me sirve si voy a hacer una actividad grupal el dar clic en no permitir entregas atrasadas. Sí puedo no permitir nuevos intentos luego de la fecha. ¿Ya? Si es grupal, siempre permitir conversaciones de la clase. Luego es una actividad, la calificación va a ser a escala chilena, siempre con 100 puntos, que publique en forma automática la evaluación automáticamente para que yo no tenga que estar publicar, a menos que yo quiera hacer ese ejercicio. Y luego también, ¿no es cierto?, no es necesario agregar límite de tiempo, vamos a agregar una rúbrica del tipo X, ¿verdad?, de las que ya tenemos cargadas. Y en asignar grupos, yo voy a hacer clic acá y tengo 3 opciones de asignación. La personalizada, que es en el fondo la asignación manual, es decir, que yo tomo un estudiante y lo puedo asignar a un grupo en particular. ¿Se fijan? Crear un grupo nuevo. Acá no estoy llamando a los grupos que yo armé en la parte de afuera del aula, ¿sí? No desde detalles y acciones. Estoy creando un grupo especial para esta actividad, ¿ya? Entonces estoy creando el nuevo grupo. O puedo decir, no, elimina del grupo, no lo quiero aquí, lo quiero afuera, ¿cierto? Si yo he creado un grupo, puedo ir incluyéndolos en cada uno de ellos en forma manual. La otra opción es que desde esta vista, no es la personalizada, yo pueda reutilizar los grupos. Y ahí sí puedo usar, ¿no es cierto?, el conjunto de grupos que yo creé en detalles y acciones. Aquellos que estén visibles. No voy a poder usar los que he dejado ocultos, solo los visibles. Entonces yo podría usar los grupos de trabajo. ¿Qué va a significar eso? Que me crea el grupo 1 y el grupo 2, que estaban afuera vacíos, ¿cierto? Y a este estudiante la ingreso al grupo 1. Puedo reutilizar los grupos que hice fuera, ¿ya? O lo guardo o lo cancelo si necesito seguir mostrando, ¿no es cierto?, el tipo de grupos que podemos utilizar. Por otro lado, existe la opción de una de la forma aleatoria. Ahora, la forma aleatoria en este caso no me muestra porque solo son 2 estudiantes, pero como yo no venía preparada, ¿no es cierto?, tengo aquí una asignatura con varios estudiantes. Si yo quiero crear un nuevo conjunto de grupos, que es la misma vista que me muestra al interior de la creación con una evaluación, sí me da la opción de una asignación aleatoria. Y en forma aleatoria, crea o pone a todos los estudiantes en los grupos. 3 grupos por defecto, pero yo puedo cambiar aquí la cantidad de grupos que quiero. ¿Ok?
Y por último, si no quiero guardar esos grupos, tenemos la posibilidad de generar la inscripción por cuenta propia. Y esta inscripción por cuenta propia siempre va a estar visible, ¿no es cierto? Yo la puedo cambiar y si esto está oculto, la inscripción por cuenta propia no me la va a habilitar. Entonces, ¿qué significa? Que yo quiero, por defecto aparecen solo 2 grupos. Si quiero 3 grupos, simplemente doy clic en ese signo más y se crean, ahí hay 4 grupos. La cantidad máxima de integrantes por grupo es de 5 o de 3 integrantes y la inscripción a las evaluaciones van a partir hoy día 30 a las 16:09 y se van a cerrar, ¿no es cierto?, el día 4, dado que nuestra actividad termina el 7, ¿verdad? O podría yo decir, ya, ok, vamos a dar plazo hasta la última hora en que se entregue la evaluación. Y luego, si no me gusta que diga nuevo grupo, simplemente doy clic ahí y le borro ese concepto del nuevo. ¿No tiene ningún integrante? No, no tiene ningún integrante porque son ellos los que tienen que inscribirse. Y en la medida que se van inscribiendo, yo los puedo ir viendo, ¿no es cierto?, con posterioridad. Entonces, ya hemos dado, ¿no es cierto?, los ajustes a la actividad y entonces vamos a guardar toda la información y vamos a guardar también las instrucciones de la actividad. Cuando yo he dado conversación de la clase, el estudiante tiene, ¿no es cierto?, el espacio para poder comentar desde sus grupos, ¿no es cierto?, y yo como profesor puedo hablar con el grupo 1, puedo hablar con el grupo 2, dependiendo de los estudiantes que estén asociados a cada grupo. Así también, a propósito, así también ellos van a encontrar y nosotros respecto de los grupos propiamente tal, el icono, ¿no es cierto?, de cámara, que es el que nos permite entrar a la sala grupal como una sala Collaborate. Esta es la manera en que podemos acceder a la asociación de grupos a una actividad. Esperando que esta información haya sido útil, es lo que teníamos que entregar para hoy y desde ya agradecemos a todos su participación. Hasta pronto.